Neymar Jr. no es una historia simple de talento y éxito, es el retrato de lo que ocurre cuando un país entero decide que un niño será su próximo rey. Nacido en Brasil, criado entre futsal y calle, Neymar creció con el fútbol pegado al pie y con el peso de una etiqueta enorme: ser el heredero de una nación obsesionada con su propio pasado. Desde Santos hasta Barcelona, del tridente más temido de Europa al fichaje más caro de la historia, su carrera fue una escalera hacia la cima, pero también un camino lleno de decisiones, lesiones y expectativas imposibles. Hoy vamos a contar su historia con hechos, cómo se formó, qué cambió su destino y por qué su legado genera amor, discusión y preguntas que todavía no se cierran. Neymar da Silva Santos Jr. nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi da Cruz, Sao Paulo. Su padre, Neymar Santos Sr., había jugado fútbol a nivel profesional y con el tiempo se convirtió en el principal asesor de su carrera. No es un detalle menor, desde el comienzo, Neymar tuvo algo que pocos talentos jóvenes consiguen tan pronto: una estructura familiar orientada a proteger el futuro y a negociar un mundo duro. En su infancia, Neymar se formó con dos escuelas que forjan estilos distintos: el futsal y el fútbol calle. El futsal te obliga a pensar rápido, a decidir en un segundo, a controlar la pelota en un espacio mínimo. El fútbol de calle te enseña otra cosa: creatividad bajo presión, improvisación, juego con el instinto. En la carrera de Neymar, esa mezcla se nota en todo: el regate corto, los cambios de dirección, la capacidad de inventar una jugada donde otros solo ven un bloqueo. Cuando era niño, su familia se mudó a São Vicente y luego a Santos, donde Neymar entró al sistema juvenil del club. Santos no era cualquier lugar, es un club con una identidad histórica y una sombra gigante: Pelé. Crecer futbolísticamente ahí es como entrenar frente a un mural donde te recuerdan todos los días que en ese mismo césped ya existió el mejor. Desde adolescente, Neymar ha llamado la atención por sus rasgos raros. No solo era habilidoso, también era atractivo para el mercado. En Brasil, un chico que engancha, amaga y humilla con la pelota vende entradas. Y en el fútbol moderno, vender entradas es una parte del éxito. Neymar iba a ser desde temprano un jugador y una marca. Neymar debutó profesionalmente con Santos en 2009. Tenía 17 años para un club brasileño. Ese momento es delicado. Cuando el chico es demasiado bueno, Europa empieza a mirar y el reto es doble. Primero, que el jugador crezca. Segundo, que el club pueda disfrutarlo antes de que se vaya. En Santos, Neymar no tardó en convertirse en la cara del proyecto. Llegaron títulos y consolidación. En 2010, Santos ganó la Copa de Brasil y Neymar ya era una figura central del equipo. Su fútbol tenía un sabor de espectáculo, gambeta, velocidad y un descaro que en Brasil se celebra, hasta que se exige que ese descaro gane partidos grandes. El punto más simbólico de su etapa en Santos llega en 2011, la Copa Libertadores. Neymar fue clave en la campaña y marcó en la final para que Santos ganara su primera Libertadores desde la era de Pelé. Ese título era más que un trofeo. En Sudamérica, los Libertadores es reputación. Para Neymar, Santos fue su laboratorio, el lugar donde el talento se volvió resultado, pero también fue la antesala del salto inevitable a Europa. En 2013, Neymar firmó con el FC Barcelona. Ese cambio no es solo de liga, es un cambio de idioma táctico. En el Barça, el regate no basta, hay que entender el juego como un sistema, hay que moverse sin balón, leer triángulos, presionar con inteligencia. A Neymar le tocó algo difícil: aterrizar en un equipo con identidad fuerte y con Lionel Messi como centro del universo futbolístico. El reto era encajar sin apagarse y Neymar lo logró. Con el tiempo, el Barça construyó un ataque que hoy es sinónimo de época: Messi, Suárez y Neymar, MSN. En la temporada 2014-2015, Barcelona ganó el triplete: Liga, Copa del Rey y Champions League. Y Neymar no solo acompañó, fue protagonista.
terminó como máximo goleador compartido de la Champions esa temporada y también fue el máximo goleador de la Copa del Rey. Para un jugador que venía de Brasil, ese dato es una prueba de adaptación total. No era un showman, era un jugador decisivo en el escenario más alto. Y sin embargo, incluso en la cima, nace una pregunta que marcaría su carrera. ¿Puede Neymar ser el número 1 mientras Messi esté ahí? En 2017, Neymar dejó el Barcelona para fichar con el Paris Saint-Germain. Su cláusula de rescisión de 222 millones de euros fue activada y se convirtió en el fichaje más caro de la historia. Ese número no solo rompió récords, cambió el mercado. Después de Neymar, todo se infló, la cifra se normalizó, el fútbol entró en otra era. ¿Por qué el PSG? En términos deportivos, el proyecto prometía algo claro, un equipo construido para ganar la Champions, con Neymar como figura central. En términos de carrera, el movimiento también tenía una lectura, salir de la sombra de Messi y convertirse en el líder absoluto de un gigante europeo. Y aquí comienza otra parte de la historia, la relación entre Neymar y la Champions. PSG dominaba en Francia y ganaba ligas, copas, pero el objetivo real era Europa. En la temporada 2019-2020, PSG llegó a la final de la Champions League y terminó subcampeón. Llegar a esa final es un logro, sí, pero también deja un casi, y Neymar con el tiempo empezó a cargar con esa narrativa. ¿Y la Champions? Ser estrella de un club es una cosa, ser estrella de Brasil es otra. En la selección, Neymar no representaba solo un equipo, representaba el orgullo futbolístico de un país entero. Con Brasil, Neymar ganó la Copa Confederaciones 2013, pero el Mundial es el terremoto definitivo. En 2014, Brasil era el anfitrión, el país esperaba el título, Neymar era la cara del sueño. Y entonces ocurrió uno de los episodios más duros de su carrera. En cuartos de final contra Colombia, Neymar sufrió una lesión en la espalda, fractura vertebral, que lo dejó fuera del torneo. Sin Neymar, Brasil se derrumbó y llegó el 7-1 contra Alemania. Ese partido no solo fue una derrota, fue un trauma nacional, y Neymar, aunque lesionado, quedó ligado a esa historia para siempre. Luego vino otro momento enorme, los Juegos Olímpicos de 2016 en Río. Brasil nunca había ganado el oro olímpico en fútbol. Neymar lideró el equipo hacia la medalla de oro. Ese título tuvo un valor simbólico gigantesco. Era una deuda histórica saldada en casa. Más adelante, un dato que define su impacto. Neymar superó la marca de goles internacionales de Pelé en 2023, convirtiéndose en el máximo goleador de la selección brasileña según esa estadística. Neymar ha tenido temporadas marcadas por lesiones, y cuando un jugador vive de la explosividad, cualquier lesión es doblemente cruel. Entre las más mencionadas en el registro público están problemas de tobillo y pie en distintos periodos, y más reciente una ruptura de ligamentos cruzados ACL reportadas en 2023-2024 en su historial de lesiones. Las lesiones no solo quitan partidos, rompen ritmo, cambian planes y en ciertos casos cambian narrativas. En el caso de Neymar, el debate público suele ser injusto. Cuando no está, se cuestiona. Cuando vuelve, se exige que sea el mismo de antes inmediatamente. Y sin embargo, este es el dato más importante. El talento de Neymar nunca desapareció. Lo que se interrumpió muchas veces fue la continuidad. La historia de Neymar sigue abierta. En años recientes su carrera tuvo capítulos fuera de Europa y nuevas dificultades físicas. Según Reuters, Neymar regresó a Santos en 2025 tras su etapa en Arabia Saudita y se mencionan nuevas complicaciones físicas y una cirugía de rodillas. Ese dato no se usa para dramatizar, se usa para entender algo. La carrera del futbolista es un reloj y el reloj no perdona. Cuando hablen de Neymar dentro de 20 años, habrá dos historias, la del espectáculo, el jugador que hizo del fútbol un show, y la del precio, la presión, las lesiones, las decisiones, el peso de ser el siguiente en una nación que siempre busca un nuevo Pelé. Neymar no necesita que lo inventen, sus hechos bastan. Debut joven, ídolo en Santos, campeón de Libertadores, figura en Barcelona, triplete europeo, fichaje récords.
finalista de Champions con el PSG, oro olímpico con Brasil y récord goleador con la selección según estadísticas modernas. Su legado es complejo porque el fútbol moderno es cruel con los jugadores que parecen capaces de todo. A Neymar se le exige perfección y a veces se olvida que incluso el talento más raro depende de continuidad, de salud y de contexto. Y tal vez esa sea la verdad más justa. Neymar fue y es uno de los talentos más puros de su era. No porque lo diga un eslogan, sino porque su fútbol lo demuestra cada vez que la pelota vuelve a su pie. Si quieres que contemos la historia definitiva del próximo ídolo del fútbol, con datos, contexto y verdad, suscríbete. El próximo capítulo ya está en camino.